Al senador Marco Rubio, todo lo que huela al bienestar del pueblo cubano y al progreso de la revolución en el país caribeño le vuelve loco, literalmente. En esta oportunidad no titubeó en atacar en un programa de televisión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien apuesta por una América unida, lejos de las injerencias de la Casa Blanca. El rechazo de la postura de Rubio llegó hasta las redes sociales. Lo ven como una figura resentida. Incluso sectores y publicaciones de ultraderecha entienden la mediocridad del senador de origen cubano, pero los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe de tener lo siguiente: computadora, micrófono y acceso a Internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estamos seguros que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. Un artículo publicado recientemente en el sitio web estadounidense de la derecha, The Bulwark, arroja luz sobre aspectos de la fragilidad política del senador neoliberal Marco Rubio. El propio artículo señala textualmente: detrás de sus aires de halcón imperial se esconde la figura de un pobre sobrevividor a costas de los sectores más reaccionarios del electorado estadounidense. Publicaciones como esta trascienden luego de que el senador estadounidense Marco Rubio se lanzara contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista televisiva con la cadena NTN 24 por los temas de Cuba y Nicaragua. El político insistió en que deberían ser tópicos de la cumbre trilateral, un encuentro que reúne a los líderes de Canadá, Estados Unidos y el propio México. El republicano criticó la postura que AMLO ha tomado en distintas ocasiones a favor de lo que calificó como una dictadura comunista en Cuba, la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua y la democracia en Venezuela. Todas estas son naciones que ya le dieron la espalda a la OEA, Organización de los Estados Americanos, que sí van en consonancia con las leyes neoliberales que defienden en Washington. Rubio expresó en aquella entrevista que López Obrador suele defender a la extrema izquierda, como en el caso de Cuba, en donde gobierna el presidente Miguel Díaz-Canel. Prohibió que la oposición se manifestara el pasado 15 de noviembre. Por cierto, muchas de las organizaciones no gubernamentales que senadores como él respaldan financiaron toda la campaña mediática y a los accionistas que incitaron el caos en Cuba el pasado 15 de noviembre. Pero nada pasó aquel día y tuvieron que salir de aquella operación con el rabo entre las patas. Por cierto, el gobierno de Cuba denunció la manipulación en las redes sociales sobre esta farsa para derrotar al proyecto socialista en la isla. Recientemente, y podríamos tomarlo como una respuesta adelantada a Rubio, el propio AMLO defendió su posición con respecto a Cuba al asegurar lo siguiente: podemos tener diferencias, pero no se le puede condenar a un pueblo al hambre, a la enfermedad. El presidente mexicano, que suele callarse bien poco cuando apuesta por las causas justas, en referencia a la crisis sanitaria y económica que atraviesa Cuba, no tuvo reparos en dar comentarios a favor del proceso por el que apuesta la mayor parte de la población en el país caribeño. En tanto, sobre la política que establece los Estados Unidos sobre la isla hace más de 60 años, la calificó de acción medieval, un bloqueo económico-financiero que se ha visto reforzado por más de 243 medidas y sanciones. Es necesario decir que la propia administración de Biden amenazó con incrementarlas si no permitía el gobierno cubano la famosa marcha del 15 de noviembre, declarada anticonstitucional. Es tan alta la politización y la crítica constante al gobierno cubano que recientemente la gala de los Grammy Latino se vio marcada con este aspecto. La propia premiación del tema Patria y Vida fue muestra de ello. Un discurso que se ha utilizado para desacreditar al proyecto cubano. El tema musical fue premiado con los galardones de Mejor Canción
de música urbana y canción del año. El discurso mediático de Rubio hacia todo lo que vincule a Cuba va enfocado a minimizar los logros de la Revolución cubana en varios campos sociales o científicos. Cuba, por ejemplo, es el único país de Latinoamérica que camina rumbo a la inmunización de todos sus habitantes contra el COVID-19 con fármacos nacionales. Pero el cinismo político de Rubio lo desconoce. Es más, en una oportunidad, AMLO ha callado la boca de sus detractores, particularmente en la Florida, y ha lanzado mensajes claros. Pienso que no se debe aislar a Cuba políticamente hablando. No se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo. Creo que es inhumano. Nadie tiene derecho de asfixiar a un pueblo. Eso es vil, canallesco. Así lo ha expresado AMLO en más de una oportunidad. Sobre la política de intervención que ha sido manifestada por el gobierno estadounidense, el jefe de Estado mexicano ha indicado que el país respeta las decisiones políticas que se toman en cada una de las naciones bajo el principio de no intervención e injerencia. Al parecer, en Washington, muchos Marcos Rubios no respetan principios soberanos, emiten criterios manipuladores, enfocan la realidad a conveniencia y construyen situaciones falsas para disponer de los destinos de las naciones más pobres pero más dignas. Organizaciones y alternativas políticas y económicas como el ALBA y UNASUR son muestra de que una América mejor es posible, lejos de las garras de la política de Estados Unidos. El presidente mexicano comparte la concepción de política exterior de su país, la cual se relaciona con lo planteado por Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Incluso en su cuenta de Twitter y ante las críticas por su apoyo a Cuba, AMLO reseñó el siguiente mensaje. Queremos construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Y es que los vínculos entre México y La Habana están desde hace más de 2 siglos, una hermandad cultural que se ha extendido hasta hoy día y que llega incluso a cooperaciones científicas y académicas más allá del aspecto comercial. Consciente de los lazos de solidaridad que unen a sus pueblos, López Obrador indicó que no hay objetividad, no hay equilibrio, haciendo clara referencia a las relaciones que establece la Casa Blanca con La Habana. Precisamente en el mes de septiembre, cuando México celebró un nuevo aniversario de su independencia, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel estuvo en la extensa jornada de celebraciones en suelo mexicano. En esa oportunidad, su homólogo AMLO hizo referencia a la heroicidad del pueblo cubano. México estableció relaciones diplomáticas con Cuba el 20 de mayo de 1903. Para 1956, la nación azteca acogió la preparación del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, que en ese mismo año zarpó del puerto de Tuxpan para liberar a su pueblo de la dictadura de Fulgencio Batista. Ponía fin a la etapa de la neocolonia de Cuba, dominada desde inicios del siglo XX por Estados Unidos. Marco Rubio desconoce a su vez que la amistad entre Cuba y México cumple 120 años de relaciones ininterrumpidas. El gigante centroamericano ha sido un referente en la historia de Cuba, desde todos los puntos de vista y desde larga data. Ambas naciones han tenido un camino complicado, pero han unido sus respectivos procesos históricos, como la plata en la raíz de los Andes, como diría el héroe nacional de Cuba, José Martí. Voz de la Patria Grande.